Bueno, hoy vengo con un creepypasta de la maldición de Miku Hatsune. Todo comienza cuando escucho a mi amiga comentarme sobre un nuevo programa computacional japonés que se utiliza hoy en día obviamente en Japón, que trataba de unos personajes virtuales que aplicas palabras y ellos te las cantan. Me suplicaba que le descargara para ver lo genial que era, como decía, como me ocurrió en una ocasión que descargué un programa, me vino con un virus y luego descubrí que podía encargarlo desde Japón. Esperé un mes, hasta que llegó. Cuando abrí el paquete lo primero que vi era obviamente la caja donde venían las instrucciones y el CD del programa. Cuando llega el momento cuando lo instalo y voy a seguir las instrucciones, me doy cuenta que no está en japonés, ni tampoco en inglés ni en ningún otro idioma. Era como si un niño practicara las letras. Cuando meto el CD, la pantalla se torna negra y luego aparece la personaje que elegí, que era el Proyecto 01 Miku Hatsune con un símbolo en su pecho. Luego comienza a acercarse hacia mí, se detiene y comienza a decir cosas en japonés, lo cual no sabía lo que decía porque obviamente no hablo en japonés. Luego se ríe a carcajadas como una maniática, luego aparece una frase que creo que era el mismo idioma que las instrucciones tenía y se me apaga el computador, lo cual no le tomé la mucha importancia, pero lo raro era que las risas se me quedó grabada en la mente con el símbolo que estaba en su pecho. Al día siguiente, me dio curiosidad y me acerqué al computador, revisé la caja y encontré un nuevo y extraño CD que en el día anterior no lo había visto y tenía el mismo símbolo que tenía la Miku en su pecho. La curiosidad me comió por completo y luego lo introducí en mi computador y en la pantalla aparece de nuevo Miku pero con otro atuendo, pero el mismo símbolo. De nuevo se ríe a carcajadas. Y me señala un cuadro en blanco. Obviamente me pregunté qué era, luego aparezco yo como si me estuviera enfocando con una cámara, lo que me pareció demasiado raro porque yo no tengo cámara web. Luego en el mismo cuadro aparece Miku detrás mío y con un cuchillo ensangrentado hasta las manos y las puntas de sus colas también lo estaba. Era como estuviera allí después de que mató a alguien. De inmediato volteo por el susto que me dio por su apariencia, pero no estaba. Vuelvo a mirar a la pantalla y está ella. Luego se ríe a carcajadas otra vez y me muestra otro cuadro en donde aparecía alguien descuartizado. Me dio mucho asco, casi vomito, pero después me doy cuenta que esa persona era mi amiga que me había hablado del programa y también me doy cuenta que en la frente tenía el mismo símbolo. Asustada traté de apagar el computador, pero en este no respondía y ahí fue donde Miku dejó de reír y comenzó a cantar, pero diabólicamente, mientras aparecían más imágenes como si fueran diapositivas. La primera imagen era la de una japonesa más o menos mayor a mí, descuartizada y con la misma marca en la frente y con unas personas encapuchadas de negro con el mismo símbolo de color rojo en la frente. La segunda imagen era la de otros personajes de este programa, que no muy bien recuerdo pero parece que eran los llamados Kaganime Twins. Era unos gemelos, el gemelo estaba encima de su hermana que tenía sangre en su espalda. Luego noto que el canto de Miku se pone más y es más diabólica. Luego la tercera diapositiva era un vídeo de unos gemelos con la misma pose que los Kaganime. De repente me doy cuenta que esos gemelos eran unos amigos que iban en mi barrio que se mudaron unos 3 meses antes, teniendo relaciones sexuales y con los mismos encapuchado al lado, apuntando con sus propias manos con unas poses raras. Era como si los estuvieran amenazando. El susto en mí aumentaba. Luego la pantalla se torna de nuevo negro como por unos 3 minutos. Ese momento me alivió un poco, porque me hizo pensar que por fin se había apagado el computador, lo cual no ocurrió nunca. Luego Miku aparece con una sonrisa en su rostro y con una mancha de sangre en su cara y con el cuadro donde yo aparezco todavía. El canto en ese momento se detuvo. Luego Miku me mira muy fijamente y me dice: anda a ver. Me pareció raro que hablara en el mismo idioma que yo, no capté mucho lo que quiso decir, pero después de un rato se me ocurrió ir a ver a mi amiga, por el susto de la foto que de ella descuartizada. Salí de mi casa y fui para la suya. Cuando me bajo en la calle donde estaba su casa, veo la casa de mi amiga toda destruida, con la pintura toda desgastada, los vidrios rotos y la puerta toda maltratada. Yo me asusté, porque pensé que podría haberle pasado algo a ella y a su familia. Voy a la entrada y no hay nada, absolutamente nada. Era como si la casa fuera abandonada. Después de un rato se me ocurre ir a preguntar a los vecinos qué fue lo que pasó con esa casa. Voy a donde una señora de un negocio que ahí tenía y le pregunto qué ocurrió con aquella casa, apuntándole. Después esta señora se sorprende por mi pregunta y yo también por la reacción de ella y luego me dice: en esa casa vivía una familia común y corriente, hasta que después de una noche, algo la asaltó a toda, ocasionándole la muerte y esa es la razón del por qué está abandonada. Y también se dice que en esa casa están sus almas en pena y esa es la razón del por qué no se vende. Yo a punto de llorar después le pregunté: ¿y hace cuánto ocurrió esto?
La señora todavía con la reacción de sorprendida me dice, hace unos 20 años atrás ya en ese momento empecé a llorar, le dije gracias a la señora y después seguí llorando frente a la casa de mi amiga que después había considerado muerta, hace 20 años. Después cuando llego a mi casa, desesperadamente voy a mi computador y la Miku todavía seguía allí pero no me importó porque lo que quería hacer era quitar el CD y destruirlo y como lo esperé el computador no respondía, Miku rió a carcajadas, pero más fuerte y luego yo me enfurezco de un rato a otro y se me ocurre desconectar el computador, todo el computador y Miku todavía seguía riendo, lo encontré raro porque el computador supuestamente no tendría energía luego me enfurezco mucho más. Y pesco el computador y como la furia era tanto, lo tiro por la ventana, pero antes de tirarlo, la Miku deja de reír, no me importó, y dice una frase en inglés que era, "I kill you", con una voz muy de niña pequeña y dejó de reír y hablar después de que tiré mi computador por la ventana, después pesco la caja, las instrucciones y el otro CD y los quemo junto con el computador, ya sé que mi computador no tenía la culpa, pero Miku parecía que se apoderó de él. Y hasta el día de hoy visito a mi amiga al cementerio con el pensamiento de que puedo llegar a hablar y ver gente muerta sin que yo sepa si esta murió.